Palabra fiel, dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto dijo Pablo, y cuando yo estaba pidiendo al Señor y orando, diciendo: Señor, ¿qué es lo que quieres hablarnos? ¿Qué es lo que quieres que recibamos de ti? Me venía este versículo a la mente y retumbaba en mis oídos: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto decía Pablo, y estaba ciertamente convencidísimo de que así era. Pero vamos a leer todo el contexto donde se sitúa esta declaración de Pablo, del apóstol Pablo, desde el versículo 12 en adelante, que dice, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ahora dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y termina y culmina diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Qué bueno que comienza diciendo: doy gracias. ¿Cómo está nuestro corazón de agradecido? ¿Cómo está nuestra gratitud? ¿Cómo somos nosotros, todos y cada uno de nosotros? ¿Somos personas agradecidas o somos personas amargadas, que por todo estamos enfadados, tensos, siempre estamos en tensión? ¿O vivimos agradecidos? Somos de los que solemos decir, cuando nos hacen algo: gracias. O cuando vamos a tomar un café a la cafetería y nos sirven el café, le decimos al camarero o a la camarera: gracias. Somos de los que decimos gracias, somos de los que muchas veces decimos gracias. ¿Estamos agradecidos? ¿Estamos verdaderamente agradecidos o no estamos agradecidos? ¿Somos agradecidos a Dios? ¿No somos agradecidos? Él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importantísimo que nosotros tengamos un corazón agradecido. Es importantísimo que mostremos gratitud hacia Dios y hacia los demás. A Pablo no se le pasaba esto por alto. Él dice: doy gracias. ¿Doy gracias a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque me fortaleció. Al que me fortaleció. Es su fortaleza la que nos mantiene. Mira, si Dios no mantiene nuestras vidas, en cualquier momento, todo se puede echar a perder. Todo se puede echar a perder. Un amigo mío, más o menos de mi edad, le dio un infarto fulminante. Hace aproximadamente, pues hará 5 meses, 4, 5, 6 meses. Un infarto fulminante. De hecho, él me contaba el otro día, porque ha salido adelante, él me contaba el otro día que está vivo porque el médico que lo cogió se empeñó en que estuviera vivo. Me decía su mujer que después de 4 descargas eléctricas, si no se reanima a alguien que ha sufrido un infarto, después de 4 shocks eléctricos, si no se reanima lo dan por muerto. Dice: pues a mi marido le dieron 6, porque el médico se empeñó en ver si salía adelante. Y después de la 6ª descarga, dice, estuvo 20 minutos muerto. Después de la 6ª descarga, se reanimó. Un infarto fulminante. Podía estar muerto, podíamos haber ido de entierro, podíamos haberlo enterrado. Por eso digo que
Pablo sabía que era Dios el que lo fortalecía, que era Dios el que mantenía su vida, el que le daba la fortaleza para vivir. Este amigo mío no solamente le dio el infarto, luego empezó a tener anemia, empezaron a hacerle pruebas, se desmayó yendo de la habitación al aseo y le detectaron un cáncer de estómago que tenía súper avanzado. Pero pudieron intervenirlo y yo le decía, vamos a mirarlo por el lado bueno. Quizás lo que ha sucedido es que este infarto te ha servido para que te detecten el cáncer a tiempo y no una vez se hubiera extendido por todo tu cuerpo. ¿Quién nos fortalece? ¿Quién decide nuestra propia vida? ¿Somos los que decidimos nuestra propia vida? ¿Quién falleció hace poquito en el gimnasio donde vas tú, Josías, ¿no? El instructor del gimnasio falleció, no saben de qué. Y era un chico joven y cuadrado y atlético. Y doy gracias a Dios, que es el que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Es su fortaleza la que nos mantiene. Nunca es según nuestras propias fuerzas. Es Dios el que nos fortalece. Es Dios el que nos da la fortaleza para vivir. Es Dios el que pone el aliento de nuestra vida cada mañana en nosotros. Dios confió en Pablo, dice, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios confió en Pablo, pensó que Pablo podía ser un buen candidato para servirle, para hacer un buen trabajo. Dios confió en Pablo. Mira, yo quiero decirte algo esta mañana. Si tú estás aquí es porque Dios confía en ti. Quizás haya personas que no se fíen de ti. No sé si es el caso de que habrá muchos que no se fíen de ti. Pero aún así Dios confía en ti. Si tú estás aquí hoy es porque Dios te tiene por fiel, te ha tenido por fiel, confía en ti, piensa que tú puedes dar un buen servicio para su gloria y su nombre. Tú que me estás escuchando también, me estás escuchando a través de YouTube o Facebook. Dios tiene también confianza en ti. Yo creo completamente y estoy completamente seguro de que Dios confía en nosotros. Vamos, si yo llego a creer y puedo llegar a pensar y a creer que Dios confía en mí, eso me sirve para saber que Dios confía en cualquiera de vosotros. Que Dios puede confiar en cualquiera de nosotros. Dios considera que tú y yo somos dignos de confianza. ¿Qué piensas tú? Y además lo demuestra poniéndonos en el ministerio. Dice que lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. La palabra ministerio significa servicio, significa diaconía. Es la palabra diaconía en griego, que significa servicio. Lo que Dios hizo con Pablo no fue darle un puesto de superapóstol, de obispo de la iglesia. No fue lo que Dios hizo con Pablo. Lo que Dios hizo con Pablo fue ponerlo en el servicio. En el servicio. Como Dios demuestra que confía en nosotros, es permitiéndonos servirle a Él y servir a los demás. No se trata de un puesto de honor, un puesto de autoridad, un puesto de privilegio, sino el puesto de sirvientes. Jesucristo lo dijo, en el mundo los que son importantes se enseñorean de los demás, pero no será así entre vosotros. El que quiera ser más importante es el que será el servidor, es el que sirva. Y lo demuestra poniéndonos ahí a servir. Eso es lo que somos y a lo que Dios nos llamó. A servirnos los unos a los otros por amor y a servirle a Él, sirviéndonos también los unos a los otros. Porque si no sirves, como decía, ¿os acordáis que lo dijo Sandra hace mucho tiempo aquí entre nosotros? Porque si no sirves, no sirves. Si no sirves, no sirves. Aquí el que sirve es el que sirve de verdad. Ese es el que sirve, ese es el que vale la pena, ese es el que tiene valor, el que sirve. Mi nivel de fidelidad en el servicio, debemos de saber y darnos cuenta de que nuestro nivel de fidelidad en el servicio
en lo que hacemos para los demás, sirviendo a Dios, servimos a los demás, mi nivel de fidelidad en el servicio está directamente relacionado con mi nivel de utilidad en él, en el servicio a Dios y en el servicio a los demás. De hecho, mi fidelidad muestra mi utilidad y mi utilidad se muestra en mi fidelidad. ¿Entendemos esto? ¿Verdad que sí? Es sencillo, es fácil de entender. Yo demuestro que soy fiel cuando permanezco sirviendo, que es a lo que Dios me ha llamado. Tú demuestras tu fidelidad cuando permaneces sirviendo a lo que Dios te ha llamado. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. No busquemos excusa de decir, es que no se puede hacer nada, es que ya hay quien predica y ya hay quien toca el piano. No, hay muchas más cosas. Nos tenemos que servir los unos a los otros. Se puede llamar a los hermanos, se puede orar por los hermanos, te puedes preocupar de atender a los que necesitan ayuda, a los que necesitan. Hay tantas cosas por hacer. Y fijaros lo que dice Pablo. Esto es así y además, después de que yo, versículo 13, fui blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mira, lo que fue Pablo es realmente muy fuerte. Muy fuerte. De hecho, Pablo sentía una responsabilidad grandísima por lo que él había hecho en contra de la iglesia. Él había sido perseguidor de la iglesia. Sabéis que él se convirtió cuando iba a Damasco a perseguir a los cristianos que estaban en la ciudad de Damasco. El Señor se le apareció en el camino y ahí él se convirtió y él se volvió atrás de sus decisiones. Pero Pablo era el que asolaba a la iglesia, dice la Escritura, dice la Biblia. Y fijaros qué versículo tan fuerte vamos a leer en Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, porque el propio Pablo relata, la propia Escritura nos dice cómo Pablo asolaba a la iglesia. Versículo 3 dice, Hechos 8:3 dice, y Saulo, que es Pablo, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, fijaros, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es lo que hacía Pablo, esto a lo que se dedicaba antes de convertirse Pablo. Y fijaros también en el capítulo 26, versículo 11, del mismo libro de Hechos, Hechos 26, 11, que vamos a leer ya, cuando lo tenga, Hechos 26, 11, fijaros que Pablo está dando su propio testimonio, lo está contando él y dice, y muchas veces, fijaros lo que dice, si queréis leemos el 10, dice, lo cual hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, él estaba de acuerdo en que los mataran. Y dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, fijaros hasta el punto que llegó, dice, los forcé a blasfemar. O sea, los forzó a hablar en contra de Jesucristo, del que se habían entregado. ¿Qué les haría? ¿Cómo los torturaría? Por eso Pablo estaba tan consciente de cuál había sido su pecado, de cómo él había sido de malo, de malvado, de ir en contra de la propia iglesia. Dice, y los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y esto es lo que estaba haciendo cuando él se convirtió, cuando iba a Damasco a perseguir a los cristianos. Mira, quizás tú puedas pensar, yo es que he sido malo, malísimo. Tú no sabes al punto donde yo he llegado. Tú no sabes lo pecador o pecadora que yo he sido. Tú no sabes cuáles son mis pensamientos. Tú no sabes cuáles son mis actitudes. Tú no sabes lo que yo he hecho. Tú me puedes decir esto. Tú puedes estar torturado por tu pasado. Tú puedes decir, es que tengo un pasado tan oscuro y tan tenebroso que tú no conoces, que eso me frena. Pero te voy a decir algo importantísimo. No importa lo que tú y yo hayamos sido antes. Nuestro pasado
tu pasado, mi pasado, no tiene el poder ni la autoridad suficientes para detener a Dios que nos capacite para llegar a hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Todo lo que Pablo hizo en su pasado no tuvo el poder de detener lo que Dios quería hacer a través de él. Y tú no debes de consentir que tu pasado determine tu futuro. Yo no debo de dejar que mi pasado decida mi futuro. Mi pasado debe de quedar atrás. Hay cosas del pasado que seguramente debo de solucionar y no las podemos cerrar en falso. Yo no te voy a engañar. Pero en Jesucristo se pueden cerrar con seguridad y se pueden dejar pasadas y solucionadas y seguir adelante con una nueva vida. Nuestro pasado, tu pasado, mi pasado, sea el que sea, no nos descalifica para servir a Dios. No te descalifica el pasado. Solamente te descalifica tus decisiones diarias, actuales y presentes. No nos descalifica el pasado. Nos descalifica las decisiones que tomamos en el presente, en el momento presente. Y dice, a pesar de que había sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, porque él no creía en Jesucristo, obviamente. Versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mira, Romanos 5:20 es un versículo que deberíamos de tener siempre, siempre, siempre en nuestra cabeza, siempre en nuestra memoria, porque es el versículo que nos habla de cuál es la medida en la que Dios derrama y deposita su gracia sobre nuestras vidas. Fijaros, Romanos, pero la ley, 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. No permitas que tu pecado ahogue o abunde más que la gracia de Dios. Cuando el pecado abunda, la gracia de Dios es sobreabundante. En la medida de la gracia de Dios es sobreabundante por encima del pecado. Que el tamaño de nuestro pecado no sea nunca un estorbo para rendirnos ante Dios en arrepentimiento genuino. Claro, esto no significa que vamos a seguir manteniéndonos en nuestro pecado, pero que la cantidad o la intensidad o el volumen de nuestro pecado no nos impida venir y entregarnos a Dios en arrepentimiento genuino. Porque siempre su gracia, que la gracia significa, la gracia es la benevolencia, el favor, el beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. La gracia no la merecemos, es el favor de Dios que no merecemos. Nosotros merecíamos la condenación, nuestro pecado merecía el juicio y la condenación eterna. Pero la gracia nos da lo que no merecemos. Nos da el favor y la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios, los beneficios de Dios. Siempre la gracia será mucho más grande y abundante. Y ahí es cuando Pablo llega y dice, palabra fiel. Palabra fiel. ¿Qué significa palabra fiel? Palabra fiel significa, y además digna de ser recibido por todos, de ser recibida por todos. ¿Qué significa palabra fiel? Palabra fiel significa que es algo importante. Es algo en lo cual nos podemos apoyar. Es algo en lo que podemos depositar el ancla de nuestra vida. Es algo en lo que podemos anclarnos. Es algo que puede ser un cimiento seguro y estable para nuestras vidas. Palabra fiel. Hay poquitas, hay algunas más que posiblemente las iremos viendo. Palabra fiel. Pero esta palabra fiel es una base. Es un cimiento seguro donde podemos edificar nuestra vida. Palabra fiel significa, esto no es cualquier cosa. Esto que viene y que voy a decir a continuación es algo muy importante. Es como si Pablo estuviera diciendo, prestadme atención, porque esto es importantísimo para que lo entendamos y para que lo apliquemos a nuestras vidas. Eso significa palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
Y entonces coge y lo suelta. Palabra fiel es un mensaje verdadero y de grandísima importancia que tú y yo tenemos que recibir. Y lo suelta ahí. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esto parece algo simple, algo sencillo. Todos los que hemos leído un poquito la Biblia casi que lo damos por hecho, incluso los que tenemos un trasfondo católico, lo damos por hecho porque nos lo han enseñado desde niños. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Sí, ya lo sé. ¿De verdad lo sabes? ¿De verdad lo sabes? ¿De verdad lo vives? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad crees que Cristo Jesús vino? Porque no estaba, vino. Es decir, Él trazó un plan. Él pensó, Él actuó, Él se movió, Él vino, Él actuó en favor de los pecadores. Él vino aquí a hacerse como nosotros, a ser uno como tú y como yo. Él dio el paso, Él dio el primer paso, Él se acercó a nosotros. Él vino, fuimos importantes para Él en su pensamiento antes de venir. Y por eso vino. Tú eres importante, yo soy importante, hemos sido importantes, tu vecino es importante, tu vecina también, tus amigos, tus familiares, todos son importantes porque Él vino pensando en ellos, pensando en ti, pensando en mí. Él vino, Él se movió, Él actuó, vino al mundo para salvar, no para condenar. De hecho, el Evangelio enseña con claridad que no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Jesucristo lo dijo muchas veces. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Dios no vino a buscar a los que ya son evangélicos, ya son creyentes, ya son buenos católicos, porque el Hijo de Dios no vino a buscar a los obispos, monaguillos y a los pastores evangélicos, porque el Hijo de Dios vino a buscar a los pecadores, a salvar a los pecadores, a salvar a los pecadores. Y eso nos incluye a ti y me incluye a mí, me incluye a mí, yo no me escapo, yo también estoy incluido ahí, le doy gracias a Dios porque Él vino a salvarme a mí. Lo que me incluye a mí y lo que te incluye a ti y lo que nos hace objeto de su obra en favor de todos ellos. Mira, hay un requisito indispensable para venir a Dios. Hay un requisito indispensable para poder acercarnos a Él. ¿Sabes cuál es? No que seas muy santo y muy bueno, no que leas la Biblia todos los días, no que ores todos los días, no que seas bueno con los demás, no que no robes, no que cumplas los mandamientos. ¿Os acordáis del joven rico que cumplía y guardaba todos los mandamientos y llegó a Jesús? Y cuando decidió no seguir a Jesús, se fue triste, amargado. ¿Cuál es el requisito para poder acercarnos a Él? Simplemente y llanamente ser un pecador. Saber que soy un pecador que necesito de Él. Saber que soy alguien que necesita de su perdón. Saber que soy alguien que necesita ser salvado de mí mismo. Ser rescatado por Él. Él vino a salvar. La palabra que se usa en el original griego para salvar es una palabra que tiene multitud de significados. Casi siempre la hemos reducido solamente a decir, cuando yo me muera voy a ir al cielo. La palabra salvación, la palabra soteria, sozein, que es en griego, significa, eso también lo significa la salvación de la condenación eterna, de la muerte eterna. Pero significa salvación en el estado actual, significa salud, significa victoria sobre los enemigos, significa prosperidad, significa bienestar, significa una vida nueva, completamente cambiada. Lo que Jesucristo dijo, yo he venido para daros vida y vida en abundancia, para que tengan vida y vida en abundancia.
Jesucristo vino para cambiar, para transformar las vidas de los pecadores, para transformar nuestras vidas. Jesucristo vino para salvarnos del pecado que mora en nosotros, para salvarnos de nuestra propia vida, de nuestra propia maldad, para hacernos personas diferentes, personas cambiadas, para rescatar, para salvar a los pecadores, igual que salvó a Pablo, Y esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todas. Esta palabra es algo que tú y yo tenemos que creer y que adoptar para nosotros. Cristo Jesús vino al mundo con el propósito, con el objetivo de salvarme a mí, de rescatar mi alma, de rescatarme a mí. Es impresionante. Te voy a decir algo más. Es que si solamente hubieras sido tú el pecador, el único pecador del mundo, Jesucristo igual hubiera venido para salvarte a ti. Si solamente hubiera sido yo, Jesucristo hubiera venido para salvarme. Tan importantes somos para Él. Tan importantísimos somos para Él. Y Pablo sentía esa responsabilidad tan tremenda por su pecado que fijaros que si Pablo se hubiera comido el coco, se hubiera dejado comer la cabeza por sus propios pensamientos, por lo malo que él había sido, Pablo podría haber dicho, quizás mi pecado es tan grande que yo no pueda alcanzar o ser candidato para alcanzar la gracia de Dios. No hay pecado tan grande que nos impida alcanzar la gracia de Dios. No sé cuál es tu pecado, ni quiero saberlo. Ya te digo que no me interesa. Entiendo que tampoco quieras saber el mío o los míos. Pero sea cual sea tu pecado, sea el tamaño que sea, tenga el color que tenga, no tendrá ni el poder ni la capacidad de separarte de la gracia de Dios. Igual que Pablo, el pecado de Pablo, que era tan grandísimo, no tuvo la capacidad de separarlo de la gracia de Dios. Pablo recuerda su pecado porque él dice que vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice, de los cuales yo soy el primero, o yo soy podría significar esto, yo soy el más gordo, yo soy el más pecador de todos. Como si Pablo dijera, yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el primero, yo soy un prototipo de pecador. Esto decía Pablo, ¿sabes? ¿Por qué recuerda Pablo su pecado? Yo creo que hay tres cosas importantes que podemos aprender y por las que no debemos de olvidar nuestro pecado. No debemos de olvidar de dónde Dios nos saca. Hay tres razones importantes. Pablo recuerda su pecado, yo creo primero, porque recordar mi pecado es una de las formas más seguras para mantener alejado de mí el orgullo. El pensar que yo soy bueno y que qué bueno que Dios me ha llamado porque yo soy tan bueno y como que Dios me necesita a mí, como que Dios necesita gente tan buena como yo. Podemos llegar a pensar esto. Tener presente de dónde nos ha sacado el Señor, cuál es el pecado que Dios ha perdonado. Recordar mi pecado es una de las formas posiblemente de las que yo puedo echar mano para mantener a raya mi orgullo. Que no empiece yo a pensar, claro, es que yo soy el pastor, es que yo soy el importante, es que yo no sé qué. Que no se me suba el orgullo. Recordar mi pecado, segunda cosa, algo que produce que yo recuerde mi pecado, es que eso me llena de gratitud y de amor hacia aquel que me perdonó. Decía antes lo importante que es ser agradecidos. Si yo sé de lo que Dios me ha perdonado y me ha limpiado, yo no puedo por menos que ser agradecido con Dios. Yo no puedo por menos que amarle a Él. Yo no puedo por menos que decir, Señor, tu gracia, tu amor, qué maravilloso es. Y no puedo dejar de agradecerle, porque sé que por mí mismo no hubiera podido, por mi pecado. La paga del pecado es la muerte. Por mi pecado yo merecería la muerte, la condenación eterna. No nada más, no la gracia y el favor. Recordar mi pecado mantiene encendida la llama de mi gratitud y mi amor hacia Él.
Y tercera razón para recordar mi pecado y por la que Pablo decía esto, de que él era un pecador prototipo, de que él había sido un gran pecador, el mayor de todos, el primero. Tercera razón es porque recordar mi pecado debe de ser un acicate, un aliciente para que yo no me quede ahí hundido, sino para que yo me esfuerce cada día más para agradarle a Él, para querer hacer su voluntad, para obedecerle a Él y para dejar atrás mi vida vieja, mi vida pasada. Recordar mi pecado me expone como ejemplo para que otros reciban aliento al ver la obra de Dios en mí. Y esto es lo que va a decir ahora Pablo, lo que viene a decirnos ahora mismo en los versículos siguientes. Dice, pero por esto, versículo 16, fui recibido a misericordia. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, ya que era el primero de los pecadores, para que en mí mostrase el primero, el ejemplo, toda su clemencia, y dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, para ejemplo de los creyentes, para ejemplo de todos aquellos que Dios también iba a llamar, para ejemplo de ellos. Fijaros que 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mira, Jesucristo vino para salvarnos. Él sufrió, el justo murió por nosotros que somos injustos, para que nosotros fuéramos declarados justos. Hemos estado estudiando estos martes atrás en nuestros estudios bíblicos, hemos estado estudiando la doctrina de la justificación, cómo Dios nos justificó, cómo Dios, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros injustos, siendo nosotros culpables delante del trono de Dios, delante del tribunal de Cristo, Él vino para justificarnos. Él vino para declarar que nosotros somos inocentes. Pero Él tuvo que pagar el precio. Él tuvo que pagar el precio. Es algo así como que en un juicio tú has robado algo, llegas al juicio, el fiscal se presenta, las pruebas se presentan y el juez no tiene nada más, no tiene otra posibilidad que condenarte. Y te condena. Y te condena y te impone una multa. Una multa que tú no puedes pagar. Pero el abogado, Jesucristo nuestro abogado, el abogado dice, yo creo en esta persona. Yo confío que puede cambiar. Yo pongo mi vida por él. Y el abogado coge y paga y satisface la multa que te impone el juez. El justo murió por los injustos para que nosotros seamos declarados inocentes, para que seamos declarados justos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y no te equivoques, tú el segundo. Y el otro el tercero, que vamos todos en la misma fila, estamos todos en el mismo montón. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para ejemplo, para ejemplo, para ejemplo. Mira, deberíamos de ser capaces de ver ¿cuán lejos hemos llegado en nuestro pecado? Para que ahora en la gracia de Dios, en la gracia de Jesucristo, llegáramos igual de lejos en nuestro ejemplo como creyentes, verdaderos creyentes, para con los demás. ¿Cómo fui yo de malo? ¿Cuántas cosas he hecho yo malas? ¿Hasta dónde he llegado? ¿En qué ambientes me movía? ¿Qué era lo que hacía? ¿Cuán lejos llegué siendo malo, malísimo, en mi pecado? Y ahora que he sido rescatado, ahora que he sido
salvado por la gracia de Jesucristo, ahora que he sido salvado y rescatado por Jesús, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para ser ejemplo a aquellos que deben también de recibir la gracia de Dios? Me voy a quedar tranquilo. Pablo podía haber dicho, bueno, yo estaba equivocado, yo no creía, yo creía que estos eran malos, malísimos, yo creía que estos había que perseguirlos, había que matarlos a todos, yo los maté, los obligué, los torturé, les hice blasfemar, decir palabrotas, decir cosas en contra de Jesucristo, yo hice todo lo que pude por destruirlos y estaba equivocado, me di cuenta que estaba equivocado. Pero ahora yo lo que voy a hacer va a ser vivir mi vida. Ahora voy a buscarme una novia, me voy a casar, voy a ir a una iglesia, me voy a sentar allí y voy a dejar que mi vida esté llena de bendición y de felicidad, iba a decir, de flow por todas partes, que mi vida sea maravillosa. Él estuvo dispuesto a lo lejos que llegó con su pecado, llegar igual de lejos para afectar de forma positiva la vida de los demás. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entrar. Ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que decidir ser ejemplo para otros. Tenemos que decidir afectar la vida de otros. Tenemos que decidir influenciarlos con el Evangelio y con la gracia de Dios a otros, para que sus vidas también sean transformadas. ¿Cuál es el límite? Pues hasta donde nuestro pecado nos llevó. Hasta ahí tienes que llegar con la gracia de Dios. Hasta ahí tienes que llegar con la gracia de Dios. Fijaros que Spurgeon, un predicador inglés del siglo XIX, decía: no hay razón por la que, si usted ha ido muy lejos en el pecado, no deba llegar igualmente lejos en utilidad para el Evangelio. No hay razón por la que, si usted ha ido muy lejos en el pecado, no deba llegar igualmente lejos en utilidad para el Evangelio, para bendición, para la gloria de Dios, para el servicio a los demás, para el servicio a la iglesia, para el servicio a Jesucristo y al Evangelio. La vida de Pablo se convirtió en un ejemplo de lo que Dios puede hacer con un pecador. Y fijaros, Pablo, todo lo que consiguió, Pablo llenó con el Evangelio pues todo el mundo conocido en aquella época. Asia, Bitinia, todas las provincias del Imperio Romano. Incluso estudiosos dicen que es muy posible que llegara a España. En las cartas él escribe que quería ir a España. Hay quien dice que es posible que Pablo desembarcara en Tarragona. Él se convirtió en un ejemplo. Es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo para ti, para mí. Debe de ser un ejemplo para mí, debe de ser un ejemplo para ti. Os leo una definición de lo que es un verdadero cristiano. A ver qué os parece. Os la doy así para que penséis y digáis, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Un verdadero cristiano es alguien en quien Cristo vive de tal forma que hace a otros más fácil creer en Él. Lo repito, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Vamos a pensarlo. Un verdadero cristiano es alguien en quien Cristo vive de tal forma que hace a otros más fácil creer en Él. ¿A cuántos de los que nos conocen, a cuántos de los que nos ven todos los días, a cuántos de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, a cuántos de nuestros familiares, a cuántos de nuestros amigos, a cuántos de nuestros clientes, a cuántos de las personas con las que nos rodeamos todos los días, a cuántos de ellos les hemos hecho más fácil creer en Dios? O al contrario, se lo hemos puesto más difícil. Es un reto para nuestras vidas. Pablo se lo hacía mucho más fácil a los demás, creer en Dios, por el cambio y la transformación que había habido en su vida. ¿Cómo somos nosotros?
palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvarme a mí, para salvarte a ti, para rescatarte de donde estás, para transformar tu vida, para que seas ejemplo a los demás y para que Él, viviendo en ti, tú seas transformada de tal forma que todos los que te rodean, aquellos sobre los que tú tienes influencia y contacto diario, tengan mucha más facilidad para creer en Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Un cristianismo que se encierra en sí mismo no sirve para nada. Un cristianismo de iglesia de domingo, exclusivamente, sirve para muy poco. El cristianismo verdadero es el que a los demás también les facilita creer en Dios. También les facilita entregarse a Él de todo corazón. El cristiano verdadero no es un agente secreto. El cristiano verdadero es alguien que vive, en el que vive Jesucristo y que manifiesta con su caminar diario, con su andar diario, con su manera de vivir, con su manera de ser, con su manera de pensar, con su manera de comportarse, con su manera de actuar, muestra el verdadero y el genuino cristianismo. Y eso es lo que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que realmente da gloria y da honra y da honor al Dios altísimo, Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. Eso es lo que realmente da gloria. Nuestras palabras, bueno, vale, también sirven. Pero nuestra vida es lo que realmente da gloria y honor a Dios. Al único y sabio Dios, al invisible, al eterno Rey, al inmortal, al Rey de los siglos. Una vida transformada, una vida cambiada. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Consideras que es importante? ¿Consideras, igual que Pablo lo consideró, que esta palabra es muy importante? ¿Lo consideramos? ¿De verdad lo consideramos? ¿Lo creemos? Él vino al mundo para salvarme a mí. Él vino al mundo para salvarte a ti. Él vino al mundo para salvar a Pablo. Él vino al mundo para salvar a todos los pecadores. Y Pablo, siendo transformado, se convirtió en ejemplo para muchísimos. Si estudiáis todos los viajes misioneros que hizo Pablo, todas las iglesias que levantó, a cuánta gente alcanzó, hasta dónde llegó, es impresionante el cambio y la transformación en la vida de Pablo. Ese cambio y esa transformación en la vida de Pablo es el cambio y la transformación que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Porque cuando esa palabra fiel la recibimos, es cuando nos damos cuenta de cómo Dios se ha implicado en mi vida, cómo Dios se ha implicado en tu vida para salvarte, para levantarte, para rescatarte, para darte una vida abundante, una vida plena, una vida en victoria, una vida en bienestar, que va a ser un testimonio, un testigo fiel, que va a ser un ejemplo para todos los que están en nuestra área de influencia. Área de influencia no significa que tú seas el jefe de la empresa y todos los que tienes subordinados. Área de influencia es todos aquellos con los que nos rodeamos, con los que interactuamos diariamente. El reto que os lanzo, que me lanzo a mí mismo también, porque yo, como también decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no es que sea el ejemplo que diga, ya he llegado hasta ahí. El reto que os lanzo es, con nuestra vida haremos más fácil
que los que nos conocen crean en Dios? ¿O se lo vamos a poner más difícil? Van a decir, ¿os acordáis de esta frase famosa? Pues si ese es cristiano, yo no quiero ser como él. O al contrario, como también hemos oído, yo quiero ser como ellos, yo quiero tener lo que ellos tienen. También lo hemos oído, ¿verdad? Este es el punto. Este es el punto, que los que nos vean digan, yo quiero ser como él. Yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero creer lo que él cree. Yo quiero tener la vida, la esperanza, la fe que él tiene. Yo quiero creer como él. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿La recibirás hoy? ¿La recibiré? Padre, gracias. Muchísimas gracias de verdad por tu palabra. Gracias, muchísimas gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias por esta palabra fiel. Queremos recibirla, la recibimos en nuestro corazón. Te damos muchas gracias. Queremos tener un corazón agradecido delante de ti. Gracias porque tú eres el que mantiene nuestra vida día tras día. Tú eres el que nos fortalece día tras día. Gracias porque nos has tenido por fieles, has tenido confianza en nosotros. Crees en cada uno de nosotros. Crees que lo vamos a conseguir. Señor, gracias por esa confianza que has depositado en cada uno de nosotros. Vamos adelante, vamos a intentarlo, queremos conseguirlo. Sabemos y creemos esta palabra fiel, que tú viniste al mundo para esto, para conseguirlo, para que lo consigamos, para que nuestras vidas sean transformadas, para que nosotros, pecadores, seamos salvados. No solamente para la eternidad, lo cual es grandísimo y maravilloso y te agradecemos, pero que seamos salvados también para ser transformados y cambiados, para ser ejemplo a aquellos que tenemos cerca, Señor. A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a los que no nos conocen, Señor, a nuestros clientes y a donde vamos a comprar también, Señor. Padre, que tú nos ayudes para ser transformados, para llevar una vida que te dé gloria, que levante honor a tu nombre, que levante honor ante ti. Señor, para que seamos aquellos que cuando la gente los vea, digan, yo quiero ser como él. Algo tiene que yo lo quiero tener. Padre, que nuestras vidas sean transformadas a este punto, a este nivel. Bendito Dios. Recibimos, Señor, esta palabra fiel. Yo quiero recibirla. Yo oro para los que me están escuchando ahora, para que la reciban en sus corazones, para que sus vidas sean transformadas y cambiadas como fue la de Pablo, para que nosotros seamos cambiados y transformados de la misma manera, para que tu evangelio produzca los frutos que debe de producir en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Gracias por tu palabra fiel. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, que Dios os bendiga muchísimo. Os deseo que tengáis un muy feliz domingo y una muy buena semana, y que seáis bendecidos ampliamente en todo lo que hagáis. Que vuestras vidas sean llenas de la bendición de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.